Buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de las oportunidades del reciclaje del tereftalato de polietileno, o mejor conocido como PET. Aquí podemos ver el orden de la presentación. En primera instancia es importante dar un contexto acerca pues, de la temática que vamos a trabajar. Por eso hemos querido comenzar hablando acerca de qué es el PET. El PET es un termoplástico sintético perteneciente a la familia de los poliésteres, el cual gracias a sus propiedades mecánicas, físicas, entre otras, es el polímero predilecto para la fabricación de productos que están en contacto con alimentos o sus derivados. Por esto es que el tereftalato de polietileno tiene una importancia bastante grande a nivel global y por ende su responsabilidad ambiental es asimismo muy importante. Bueno, aquí tenemos un listado de cosas por las cuales el PET es considerado tan importante en la industria. En primera instancia, podemos ver que es procesable fácilmente por soplado, inyección y extrusión. Esto ya nos brinda una gran ventaja frente a algunos otros polímeros. También tenemos que es compatible con otros materiales barrera, el cual al mezclarlos van a mejorar su calidad, en especial pues para productos envasados. Tiene muy buena barrera de CO2, O2 y de humedad. Esto es una característica sumamente importante en los polímeros que son empleados para el almacenamiento o que están en contacto con productos alimenticios. Tiene excelentes propiedades mecánicas y físicas como la resistencia al desgaste, coeficiente de deslizamiento, resistencia química y térmica. Es biorrentable. El término biorrentable hace referencia a las posibilidades que se tienen a partir de la producción de materia prima de PET reciclado. Tiene una buena relación de costo-performance, es liviano y por todo lo que hemos hablado anteriormente, es apto para producir botellas, películas, láminas, planchas y piezas. Bueno, ahora entrando un poco a niveles de estadística de producción del PET, la capacidad global de producción de bioplásticos en 2019, que fue de 2,11 millones de toneladas, observamos que el PET corresponde a un 9,8% de ese valor, lo cual vendría siendo un equivalente a aproximadamente unos 205 millones de toneladas. Como mencionaba Juan Manuel, el PET es un producto polimérico que se usa principalmente para la industria de los empaques de alimentos, de bebidas, entre otros. Por tanto, es importante ver cuál es su generación de residuos. Si observamos el sector de los residuos generados por el sector industrial para el año 2015, para el sector de los empaques, este volumen de generación fue aproximadamente 141 millones de toneladas. Un 141 millones de toneladas que destaca de entre un total de 296 millones de toneladas. Es decir, la mayor cantidad de los residuos del sector industrial se están generando a partir de este sector en el cual se emplea el PET. Entonces, ¿qué sucede con todos estos residuos que se están generando? Un 19,5 está siendo reciclado, un 25,5 está siendo incinerado y un 55 está siendo llevado a botaderos o incluso termina en el mar. Si queremos traducir esto a cifras, estamos observando que aproximadamente 57,7 millones de toneladas son recicladas, 75,5 son incineradas, pero lo que es más preocupante, 162,8 millones de toneladas son llevadas a botaderos. Lo más preocupante con respecto al PET es que de esos 205 millones de toneladas de lo que estábamos hablando de capacidad de producción, solamente 900.000 están siendo recicladas. ¿Y cuál es el problema con el que nos encontramos con que el PET esté siendo llevado a botaderos o incluso tirando al mar? Y eso podemos ver acá. Una botella de plástico, que es el principal uso del PET, tiene un tiempo de descomposición de aproximadamente 450 años. Ese tiempo tan largo implica que va a haber continuas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en el proceso de descomposición de material, lo cual va a tener serios impactos medioambientales debido a la descomposición de ese producto.
Pero entonces la pregunta más importante es, ¿por qué no se está reciclando tanto PET? Y esta pregunta, su principal respuesta se encuentra en la falta de conocimiento que existe con base al potencial de uso que se le puede dar a los productos de PET reciclado. Como no se tiene un conocimiento de en qué se pueden emplear estos productos, no existe una demanda tan alta por este material reciclado. Entonces, sabiendo que es importante reciclar el PET y que necesitamos crear una demanda, vamos a mostrar cuáles son esos potenciales usos que se le pueden dar al PET reciclado y cuáles son esos métodos de reciclaje. Listo. Continuando con las oportunidades de reciclaje, se conoce que más del 20% de los empaques plásticos tienen potencial de reuso y muchos de ellos están siendo dispuestos en la naturaleza. Entre las ventajas del reciclaje se encuentra la conservación de la materia prima, ya que el PET proviene del crudo, entonces la disminución de la demanda de PET implica la disminución de la demanda del crudo. La conversión del PET en PET reciclado hace que el proceso de conformación de cada pieza requiera menos energía, y ese menor uso de energía significa menos emisiones de gases de efecto invernadero. En específico, pues durante la composición de piezas de PET se emite mucho CO2 y finalmente se evita la contaminación ambiental debido a que se promueve la buena disposición de los desechos. Como ejemplo, tenemos que en una botella de PET, máximo el 28% puede ser de PET reciclado y al menos un 70% proviene de PET primario, hecho a partir de petróleo crudo. Esto es importante porque hay una limitante en el PET reciclado que se puede usar dentro de las botellas plásticas. Continúe. Y por lo cual se explica que países como Alemania, que se ven con un alto ratio de recolección de botellas, estén optando por recolectar las botellas, limpiarlas antes de hacerles, por ejemplo, el proceso de reciclaje completo, volviendo las partes en pellets. Observamos que el PET en comportamiento de mercado va de la mano con el precio del petróleo, y en cuanto aumente el precio del petróleo históricamente va a empezar a incrementar la demanda del PET reciclado, ya que el precio del PET va también a ir incrementando históricamente. Continúe. Listo. De los países europeos, como vimos, Alemania era el que tenía la mayor tasa de recolección y son de los mayores fabricantes de fibra, que como vemos en esta tabla es de los mayores productos que se obtienen a partir del RPET, continuado por las botellas y luego las láminas y las correas con las que se amarran comúnmente cajas. La tendencia en un futuro es que el reciclaje mecánico, el cual consiste en pasar el plástico a través de trituradores que lo vuelva en pellets y luego se derrite, va a pasar a ser el reciclaje mecánico, que consiste en aplicar un producto al plástico para que pues empiece a ser correctamente reciclado. Esto requiere mucha menos energía y aparte menos espacio, y a futuro significa que es más sostenible porque los productos que se reciclan a partir de esto no necesariamente tienen que ser limpiados antes. Finalmente, se conoce que la economía circular del PET se construye a través de la generación de demanda del material reciclado. Uno de los mayores problemas que tenemos es que, a pesar de que hay bastante cantidad de RPET, no está siendo aplicado en productos que sean de uso de una vida de uso larga. Se está siendo aplicado en productos, por ejemplo, las botellas que se desechan rápidamente, y eso hace que, claro, la cantidad de desechos incremente con el paso del tiempo. Como nosotros, como ingenieros, tenemos la responsabilidad de, desde el diseño, ir aplicando los materiales reciclados para poder, uno, disminuir los costos de producción del producto final, y dos, para promover una industria circular. Finalmente, concluimos que las tasas de reciclaje del PET aún son bajas en contraste con la cantidad que se está generando. Los impactos ambientales derivados de un inadecuado tratamiento de los residuos del PET son severos para el medio ambiente. Se desconoce el potencial de uso de los productos reciclados a partir del RPET. Y como estaba hablando antes, la circularidad del PET surge a partir del diseño basado en RPET y en productos reciclados. Y a futuro se tiende a desplazar el reciclaje mecánico con reciclaje químico.
y finalmente recalcar la necesidad de crear la demanda del RPET. Gracias.